¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a una nueva sesión, ya la cuarta sesión de cinco que tenemos en este componente de operación, en donde estamos estandarizando todo un proceso a lo largo de las diferentes sesiones. Ya avanzamos bastante sobre el proceso clave, ya lo identificamos, ya organizamos los pasos y en la sesión anterior ya también empezamos a identificar la capacidad que teníamos para responder en ese proceso, para poder saber qué podemos prometerle al cliente, con qué nos podemos eh, comprometer, qué podemos prometer, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de la calidad. Es un tema que a veces creemos que es algo complicado, pero la idea es que no lo sea de esta manera, que lo veamos de una forma más sencilla. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque con la calidad está alineado directamente la confianza del cliente. ¿En qué? En nuestro producto, en nuestro servicio, en nuestra actividad. Vamos a hablarlo de una manera muy sencilla, así que bienvenidos a esta sesión que la hemos denominado Cuida el detalle y gana confianza. No vamos a hablar de normas complicadas, tampoco de certificaciones ni procesos difíciles, vamos a hablar de algo mucho más práctico. ¿Cómo saber que lo que entrego está bien antes de que llegue al cliente? Muchas veces el problema no aparece por falta de esfuerzo durante el proceso, aparece porque faltó una revisión a tiempo. Un pedido salió incompleto, un producto, se entregó frío, no se entregó a tiempo. Una cita se sobrepuso con otra, entonces hubo un retraso en la operación. Un servicio eléctrico quedó sin probar y no quedó funcionando como debió haber quedado. Utilicé un material que no era el correcto para el servicio, una cinta que no era, un tornillo que no encajaba, ¿cierto? Miren que terminé la sesión anterior contándoles que muchas veces no nos fijamos en las quejas del cliente, pero ahí podemos también evidenciar falta de revisión, falta de seguimiento. Por ahí en el círculo de la mejora continua, del planear, hacer y verificar, nos dice que lo que no se mide no se mejora. Y para medirlo, lo tenemos que estar revisando. Entonces, por ejemplo, un cliente reclamó, hizo una queja, eso es una alerta muy grande para nosotros, pero nadie hizo la revisión de en qué consistió la queja. Y se los decía en la sesión anterior, ¿cierto? El pedido llegó incompleto, entonces ¿dónde estuvo la falla? El pedido llegó frío, se fue caliente, ¿sí? El pedido llegó crudo, se cocinó, aseguramos bien que se cocinara o se fritara bien antes de despacharlo. Ese tipo de cosas. Y cuando todo depende de la memoria, recuerden, de la memoria al método, por ahí en la primera sesión, y cuando todo depende de una persona, es muy difícil dejar de repetir los mismos errores. Es fácil caer en chocar con la misma piedra, tropezarse con la misma piedra, se vuelve muy fácil. Y la idea es que en esta sesión aprendamos no a hacerlo. ¿Cómo? Primero vamos a definir o vamos a identificar los puntos sencillos de control de calidad dentro del proceso que ya venimos trabajando. Y segundo, vamos a escoger una herramienta digital simple para registrar, para revisar o para hacer seguimiento a una parte de la operación. Aquí lo que quiero es que esa herramienta digital no empiecen aquí entonces a preocuparse, esperemos llegar a la parte de esta herramienta. Pero lo que sí quiero es aclarar, no empiecen a preocuparse con que van a tener que hacer una gran inversión, con que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿cierto? Son muy importantes y es muy importante estar familiarizado con el uso de la tecnología hoy en día. Creo que es una responsabilidad para todos que estemos familiarizados con el uso de la tecnología. Pero no nos vamos a complicar la cabeza, ¿listo? La idea no es llenarnos de aplicaciones, la idea es que se use algo sencillo, algo que ayude a trabajar con orden. Eso es lo que vamos a hacer. El orden va a aumentar la calidad de todo nuestro proceso. Ténganlo seguro. Antes de avanzar, necesitamos definir varias cosas clave.
y es cómo diferenciar lo siguiente: hacer bien, revisar y dejar registro. Hacer bien es ejecutar algo correctamente en el marco de la generación de un producto o de un servicio. Preparar bien un alimento, haber hecho correctamente una instalación, haber atendido a un cliente de la manera adecuada, en el tiempo adecuado, cumplir con las normas de empacado. Muy importante, pero no siempre es suficiente, porque puede haber un buen trabajo realizado, pero aún así se pueden cometer errores por afán. Y había que sellar todo el producto y me faltó el último pedacito porque me faltó ir hasta el final. Y pensé que ya había llegado y por ahí se regó el producto. Por ahí se salió una salsa. ¿Sí? ¿Qué faltó ahí? Haber verificado el proceso. Alguien que hubiera revisado que había quedado bien sellado. Faltó una revisión. Y en esa revisión hubiéramos visto, hey, aquí quedó mal sellado. Este empaque está roto. Este tipo de ese cosas. Eso nos conecta directamente con lo segundo, y es revisar. Revisar es detenerme un momento, o bueno, no lo llamemos detención, es asegurarnos, es validar, es dedicar un espacio de la preparación de la operación para confirmar algo que se hizo antes, confirmar que esté bien hecho, ¿sí? Que esté completo, ¿sí? Revisar que el pedido esté completo, eh, revisar que van todos los materiales necesarios en el bolso para ir a atender el servicio, ¿sí? Revisar cómo quedaron funcionando las luces, los switches, ¿sí? Mostrarle al cliente cómo quedó el peinado o antes de mostrarle verificar que lo limpiamos bien, por ejemplo, en una peluquería. Revisar es la forma más sencilla de evitar reclamos posteriores. Y finalmente, dejar registro. Dejar registro es simplemente guardar evidencia de que cada parte del proceso quedó bien hecha. Y eso se hace muy fácil. Se hace con una foto, se hace con una nota, se hace con un mensaje de confirmación, con un checklist, en una tabla, en una lista de chequeo creo que desde la segunda sesión les vengo hablando de lista de chequeo, ¿sí? La falta de agenda la soluciono con una agenda digital, por ejemplo, como manejando un Google Calendar o cualquiera de las aplicaciones de calendario que pueda conectar con correo electrónico, con el correo electrónico de mi negocio, con los correos electrónicos de mis clientes, ¿sí? Aprender a usar WhatsApp Business, por ejemplo, para que conectemos la operación del negocio con WhatsApp y nos entregue información organizada y completa. El registro sirve para recordar y hacer seguimiento. El registro sirve para responder mejor a una queja, por ejemplo, para aprender de los errores, porque errores los podemos cometer, somos humanos, pero hay que aprender para no volverlos a cometer. Y para no volverlos a cometer tenemos que dejar registro de cuál fue el error, cómo se mejoró, para no volver a cometer, ¿sí? La calidad mejora cuando no solo haces el trabajo que tienes que hacer, sino que también se revisa y dejas evidencia de las cosas importantes, llamémoslo así. Bien, como lo veníamos diciendo, seguimos sobre el mismo proceso que definimos desde la primera sesión, no vamos a inventar un nuevo proceso, ya sabemos, como se los mencioné en la sesión anterior, y es que si vamos a trabajar un nuevo proceso, tenemos que retomar todos los trabajos, todas las herramientas que hemos hecho desde la primera sesión hasta la tercera para continuar en la cuarta con las diferentes actividades que vamos a realizar a lo largo de la sesión y la tarea o la herramienta que vamos a desarrollar, mejor dicho, al finalizar la sesión. ¿Listo? En la sesión uno organizamos el proceso, en la sesión 2 planificamos una semana del proceso de operación, en la sesión 3 revisamos la capacidad real y dónde se podían formar cuellos de botella. Ahora vamos a mirar ese mismo proceso con dos preguntas claves. ¿Dónde debo revisar la calidad?
y qué puedo registrar de forma sencilla para no depender solo de la memoria. Ya los ejemplos han sido, yo creo que repetitivos en lo que les he venido mostrando a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, en la hecha de preparación y entrega de pedidos de comida, ahora voy a mirar en qué momentos debo revisar las cantidades, el empaque, la temperatura, las salsas, la hora de entrega, los datos del cliente, tomar la información del cliente. Lo mismo aplica igualmente para los procesos técnicos, por ejemplo, el eléctrico, que hemos venido manejando el ejemplo a lo largo de las sesiones. Entonces, revisar, por ejemplo, los materiales, la seguridad, ¿cierto? También el funcionamiento, el cierre del servicio, la evidencia que el trabajo quedó realizado y correcto, funcionando. En esta sesión no vamos a cambiar nada de este proceso. Al contrario, lo que vamos a hacer es fortalecerlo agregando lo que ya les mencionaba, controles de calidad y un punto o un apoyo digital sencillo. No nos vamos a complicar con la herramienta digital. ¿Listo? Entonces, es el mismo proceso que ya veníamos manejando con dos cositas adicionales complementando, fortaleciendo puntos de calidad y puntos de registro con una herramienta sencilla, una herramienta digital, preferiblemente. Si lo hacemos en cuaderno, seguramente lo que hacemos en cuaderno lo podemos hacer en un Excel. ¿Listo? Avancemos entonces haciendo también definiciones para poder entender qué es calidad y en este caso calidad operativa. Cuando escuchamos la palabra calidad muchas veces pensamos en algo técnico, costoso, difícil por todas las, digamos, certificaciones y demás que existen alrededor de la calidad, normativas, ¿cierto? Pero en esta sesión vamos a entender la calidad de una manera práctica. La calidad operativa significa entregar tu producto o prestar el servicio como debe ser, de forma completa, correcta, oportuna y con la menor cantidad posible de errores. Y yo diría que sin errores, ojalá, ¿cierto? Dicho de otra manera sencilla, calidad es que el cliente reciba lo que le prometí en las condiciones que acordamos. Por ejemplo, si vendo comida, la calidad no es solo que sepa bien la comida, también es que el pedido esté completo, que llegue en buen estado, que tenga los acompañamientos correctos, que se entregue a tiempo o en el tiempo esperado, ¿cierto? Ya lo veníamos eh, ejemplificando en sesiones pasadas. Si presto un servicio técnico, no es solo hacer la reparación de forma correcta o prestar el servicio técnico de forma correcta, también es que yo llegue preparado a prestar bien el servicio, es decir, que esté bien informado de lo que tengo que solucionar o de lo que espera el cliente que yo haga. Usar los materiales adecuados, dejar probado que funciona, ¿cierto? Explicarle al cliente qué se hizo y cómo queda, dejar claro lo que se hizo. Eso también es calidad. O por ejemplo, si vendo ropa en redes sociales o en almacén, calidad no es solo que la prenda se vea bonita, también es entregar la talla correcta, es que también haya un proceso de verificación. Si yo creo la prenda, si yo la confecciono, ¿cierto? Pues reviso que quede bien confeccionada, que las costuras sean las adecuadas, el resorte, no sé, todos los adornos estén bien pegados, ¿cierto? Que no hayan manchas en la tela, empacarla bien, ¿sí? Confirmar el pedido con el cliente, por ejemplo, cantidades, dirección de entrega, ese tipo de cosas también son calidad. En el caso de la peluquería que hemos venido también ejemplificando, ¿cierto? Entonces no es solo hacer el servicio, no es solo hacer bien el corte o haber hecho el tinte bien, también es cumplir la cita a tiempo, entonces para eso ya planeé toda una semana de forma adecuada, dejé los espacios, ya sé a qué me puedo comprometer, qué puedo cumplir y qué no, pero también es usar los productos correctos, que aunque yo, digamos, no tenga que cumplir una certificación de calidad específica, sí
revise que los productos sean de calidad, ¿sí? Que no vaya por ahí echándole cualquier producto sobre la piel a mis clientes, ¿cierto? Cuidar la higiene. ¿Cuántos no hemos entrado a una peluquería y está el piso lleno de pelos, de mugre? Se ve que no pasan una escoba, mejor dicho, desde el día anterior. O sea, ese tipo de detalles, que las zonas de atención del cliente estén limpias para cada servicio, que antes de cada servicio, mejor dicho, que después de cada servicio, cada persona responsable de cada zona haga el aseo de esa zona para que el cliente que llega al nuevo servicio encuentre un espacio agradable. Eso también es calidad. Confirmar con el cliente exactamente cuál fue el servicio que pidió, por ejemplo, eso también es calidad y eso también es servicio al cliente y eso también le llama la atención al cliente, ¿sí? La calidad no significa no cometer errores, significa tener ciertos criterios claros a la hora de realizar la operación, producir o prestar un servicio, producir un producto o prestar un servicio, ¿cierto? Comprometiéndonos siempre o sabiéndonos comprometer siempre con el cliente. La calidad no es un lujo, es cumplir lo que me comprometo a hacer, cumplirlo bien. Ahora, para controlar la calidad de manera sencilla, vamos a trabajar con 5 elementos. Estándar mínimo, punto de control, responsable, evidencia y acción correctiva o acción correctiva y evidencia, que vendría siendo el ciclo. El estándar mínimo es el primer elemento. Es esa condición básica que debo cumplir con mi producto o con mi servicio para poder entregarlo o para poder prestar. No tiene que ser algo complicado, ¿sí? Vamos, digamos, a que eso responda a una pregunta, por ejemplo, como, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda decir esto está bien para entregarlo? O esto está bien para seguir al siguiente punto de producción, ¿sí? Entonces está completo el proceso, está completo el pedido, está limpio, está bien empacado, la comida se va caliente, se va cocinada, se va frita, la instalación quedó funcionando, ¿sí? La probé, quedó evidencia de la prueba, ¿sí? La otra puede ser, el segundo paso es el punto de control. Ese es el segundo elemento. Y es un momento exacto del proceso donde debo revisar algo importante. Entonces, como ya sabemos cuáles son los pasos de mi proceso, entonces yo diría que en cada paso yo debería definir un punto de control, como mínimo, mínimamente un punto de control. Y en el paso que identifiqué o en la actividad que identifiqué que se me generan cuellos de botella, que me retrasa el proceso, que me lo puede afectar, que me puede afectar la calidad, ahí debo definir aún más puntos de control. 2, 3 puntos de control para evitar el error, para evitar el reproceso, para evitar la queja del cliente, ¿sí? El punto de control evita que el error llegue hasta el cliente, precisamente. El tercer elemento es el responsable. Y esto es muy importante, porque tenemos que saber quién revisa, también cómo revisa. Entonces, definimos quién revisa y cada uno sabrá en su negocio o en su operación por qué define que esa persona sea la que revisa, pero al mismo tiempo también cómo lo va a revisar. ¿Qué va a hacer un proceso bueno y que cumple para dar el siguiente paso? ¿O qué va a hacer un producto listo para entregar y ser entregado? ¿O qué voy a definir como proceso para corregir si viene mal? ¿Sí? Entonces, es muy importante que ese responsable tenga las capacidades para entender la responsabilidad que se le está delegando.
¿sí? Si nadie queda responsable, probablemente ese punto quede sin revisión y en algún momento identifiquemos que efectivamente me está generando una problemática en la cadena operativa, en la cadena de producción, en la cadena de prestación de un servicio. ¿Sí? Se trata de que esa persona que va a revisar lo revise con un estándar mínimo de calidad. Y ese estándar mínimo de calidad lo definen ustedes mismos. El cuarto elemento es la evidencia. La evidencia es una señal sencilla de que algo fue revisado o realizado. Lo mencionábamos anteriormente en una diapositiva anterior. Foto, mensaje, un checklist, un visto bueno, una casilla marcada en una tabla de Excel o en una tabla física, ¿cierto? Como en la herramienta que definamos. Ahora, si definimos una herramienta física, alguien tiene que quedar responsable de digitalizar eso para que el documento en físico sea un soporte, un respaldo, una materia prima inicial, pero no sea de lo que dependamos, porque ese papel se puede rasgar, se puede manchar, se puede perder, se puede arrugar, la letra puede que no se entienda después, no esté la persona que lo diligenció, entonces esa herramienta tiene que ser sencilla y al mismo tiempo tiene después que digitalizarse. Así sea un escaneo y llevar un archivo, ¿sí? Un punto de control también puede ser una firma, porque quien firma le está dando el visto bueno a lo que le están presentando, como por ejemplo el recibido del cliente. ¿Sí? Él le está dando el visto bueno a lo que recibió. ¿Sí? La evidencia no es algo para complicarnos, es para que no todo dependa de qué, de la memoria. Y finalmente el quinto elemento, la acción correctiva. Si encuentro un error, debo saber qué hacer. Ejemplo, si encuentro que el pedido va incompleto, debo saber cómo completarlo. Así que a lo largo de la cadena operativa, ¿qué va a acompañar a ese pedido para que en cierto punto de control quien verifica que va completo pueda verificarlo? Debe acompañarlo una orden. O esa orden debe estar lista en un registro compartido con todos, en donde yo pueda ver la cantidad, los complementos y yo pueda decir si va completo o no va completo. Y como responsable de ese punto de control pueda ponerle el visto bueno. ¿Sí? Asimismo, puede ser confirmar los datos. O sea, como que hay un dato que no está bien diligenciado, no se evidencia, quedó incompleto, el cliente no lo llenó como era. Nada nos cuesta una llamadita o un mensaje y confirmar correctamente la dirección, por ejemplo, de entrega. ¿Sí? O también, si definitivamente se presenta un retraso, entonces avisar de ese retraso al cliente, por ejemplo, para que el cliente se sienta acompañado y a su vez esa operación esté acompañada de un servicio al cliente, que eso es muy valorado en las operaciones. ¿Sí? La calidad no mejora solo detectando los errores. ¿Sí? No, la calidad no es solo identificar los errores, también es identificar cómo puedo hacer una mejora y aplicar esa mejora. Y no tienen que ser cosas elaboradas o complicadas. Vamos a mirar aquí en el gráfico cómo podemos identificar puntos de control en el proceso. Es decir, no necesariamente tendríamos que revisar todo el proceso, aunque mi recomendación es que haya por lo menos un punto de control por cada paso. ¿Sí? Un punto de control sencillo, verificable. Aquí vamos a identificar como dónde es más importante, dónde hay mayor riesgo para generar los mayores puntos de control, ¿cierto? De una forma sencilla. Entonces, aquí definí cuatro momentos.
al recibir el pedido o la solicitud, en la preparación del pedido, en la entrega de ese pedido o en la finalización de la prestación del servicio y en la revisión de novedades. Al recibir el pedido, entonces, preguntas de control, validar qué pidió exactamente, cuántas unidades, cuándo lo necesita, cuál es la dirección y el lugar exacto de entrega, cuál es la condición especial de este cliente o de este pedido, el precio, ¿sí? También puede ser. En el segundo punto de control, antes de producir o prepararme para prestar el servicio, entonces pues ya lo venimos trabajando a lo largo de las sesiones. Identificar los insumos, las herramientas, que cuente con el tiempo, que cuento con la información completa, que tengo el proveedor que me va a suministrar las materias primas o los insumos, que si necesito apoyo, que si puedo cumplir en los tiempos establecidos o con la calidad establecida. Esto lo pudimos ver más que todo en las sesiones 2 y 3. El tercer punto de control, que es la entrega y cierre del servicio o la entrega pues, del producto. Entonces, nuevamente, condiciones mínimas. Que esté completo, que esté correcto, que esté limpio, que esté bien presentado, que quede funcional el sistema, que coincida con lo pedido. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, que en mi punto de control yo pueda verificar si yo soy el encargado de despachar el producto, ya de empacarlo y despacharlo, que pueda verificar que la preparación del producto cumplió con todo y va completo. Tiene que haber un punto, una herramienta que me permita hacer eso. Que esté correcto, ¿cierto? Que incluya todo lo acordado y lo prometido con el cliente. Y finalmente, después de entregar. Ya después de entregar viene la evaluación del cliente. Entonces, ahí es donde empezamos con si el cliente quedó satisfecho, si hubo una queja, qué seguimiento se le hizo a esa queja, si hubo una queja y se está repitiendo un error que ya se había cometido anteriormente o no. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir para la próxima vez? Si ya hubo una corrección y esa corrección fue que no se aplicó o si se aplicó que volvió a fallar, ¿cierto? Porque puede que se haya aplicado una corrección, pero la corrección aún así tiene una opción de mejora más, porque ahorita, aunque está relacionada a la falla, no directamente tiene que ser exactamente la misma a la anterior. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo complemento la acción correctiva que ya implementé? ¿Sí? Y muy importante, pues, y muy lógico en este ejercicio, tiene que quedar registrada la novedad para poder hacer seguimiento, control y mejora. Hablemos entonces del segundo punto o del segundo tema de esta sesión, que son las herramientas digitales. Este es un punto importante porque a veces pensamos que digitalizar significa comprar un programa, pagar una plataforma o usar una aplicación difícil. Y aquí en esta sesión no estamos hablando de eso. Para esta sesión, una herramienta digital simple es cualquier recurso que nos ayude a registrar, a recordar, a organizar, a hacer seguimiento y control a una parte de la operación. Preferiblemente complementemos la anterior parte a la que le estamos haciendo control de calidad, ¿cierto? Para eso podemos utilizar cosas tan sencillas como agendas digitales, hojas de cálculo en cualquier programa, bien sea Excel o DataSheets o cualquier otro programa que ustedes utilicen para hojas de cálculo. Una lista de chequeo digital en el celular. Siempre les he mencionado lo del checklist. El checklist les facilita mucho la vida a muchas personas en diferentes procesos. Una carpeta con foto de evidencia o con videos de evidencia, con el antes, con el después, ¿cierto?
un formulario de Google Forms o de Microsoft Forms sencillo, ¿cierto? Para registrar la información, por ejemplo, de un pedido o para registrar la información de la entrega de ese pedido, tablas de pedidos, etiquetas en los mensajes de WhatsApp, aprender a manejar WhatsApp Business y aprender a etiquetar los mensajes, a categorizarlos, notas compartidas entre los computadores o los celulares, en donde se vaya actualizando la nota según corresponda en cada proceso, a la persona que le corresponda a cada proceso, y si soy yo solito, pues saber cómo lo actualizo en cada proceso. Un archivo de inventario, un registro de quejas y novedades, un registro de quejas, reclamaciones o recomendaciones de los clientes y hacerles seguimiento, o un registro de novedades durante el proceso. Eso es muy importante. La pregunta que tenemos que resolver no es qué aplicación está de moda o cuál es la más sofisticada o en estos tiempos que si tiene inteligencia artificial o no tiene inteligencia artificial. La pregunta correcta es qué parte de mi operación se me está desordenando, qué parte es la que se me está complejizando, en dónde se me está atorando, atascando el proceso y qué herramienta me ayudaría mejor a controlar esto, a solucionar esto, ¿sí? Entonces, es la herramienta que mejor se adapte a la problemática que tengo, no la herramienta más robusta para una problemática sencilla, ¿cierto? No es comprar una manguera contra incendios para atacar la llama de la estufa, ¿sí? Entonces, en ese orden, si la respuesta a esa pregunta es que se me olvidan las citas, pues necesito una agenda digital. Si la respuesta es que se me pierden los pedidos, necesito un sistema, una herramienta que me permita hacer registro de pedidos. Si la respuesta es que se me acaban los insumos, entonces la respuesta es que necesito un sistema, una tabla en donde pueda hacer un control de inventario. Si la respuesta a la pregunta es que se repiten las quejas, es que necesito hacer un registro de quejas, de reclamaciones o de novedades en los procesos y que me permita hacerle seguimiento. Muy importante. Si la respuesta a la pregunta es que no tengo evidencia del proceso, de la entrega, entonces necesito hacer algo, tomar fotos antes, durante y después para que así quede registrado todo el proceso, ¿cierto? Por ejemplo. Si la respuesta es que no recuerdo lo que me comprometí con el cliente, entonces, ¿qué necesito? Un registro exacto de la promesa que le hice al cliente. Digitalizar no es volver complejo el negocio. A este nivel es dejar de depender de la memoria. Recuerden que venimos hablando que pasamos de la memoria al método desde la primera sesión. Entonces dejemos de depender tanto de la memoria. Listo. Y no necesitamos digitalizar todo el negocio al mismo tiempo. De hecho, intentar digitalizar todo al mismo tiempo, lo que puede generar es más desorden porque nos tenemos que adaptar a todo la digitalización de todo el proceso. Entonces eso puede llevar incluso a cometer más errores. Lo que vamos a recomendar o lo que recomiendo en esta sesión es escoger un solo punto para empezar. Ese punto puede ser el más problemático sobre el cual estoy haciendo control de calidad, ¿cierto? Miren que todo ha sido una línea continua que va conectando una sesión con la otra. Entonces, puede ser el punto al que le generé mayor control de calidad, donde tenía mayores problemáticas, ese punto puede ser por el que empiece a utilizar una herramienta digital que me ayude a solucionarlo. ¿Listo? Para ello, entonces, vamos a utilizar las 5 preguntas que están viendo en pantalla. Empezando entonces por dónde estoy cometiendo más errores. Miren que ya aquí empieza como a volverse repetitivas las preguntas que analizamos en cada sesión. Entonces, las respuestas pueden ser
las mismas. Estamos tomando mal los pedidos, estamos olvidando citas, estamos registrando direcciones incorrectas, estamos haciendo entregas incompletas, el inventario me está quedando desactualizado, no le hago seguimiento y control, no le hago seguimiento a las quejas o incluso hay quejas o reclamaciones que ni las registro, las escucho y le doy continuidad al negocio como si esto no fuera importante. La segunda pregunta que vamos a atender es, ¿qué información necesito consultar varias veces? Si necesito mirar la misma información una y otra vez, entonces eso puede ser una señal que me indique que pueda estar necesitando una herramienta que me ayude a tener un mayor control, que no necesite revisar una información varias veces en el proceso porque ya fue verificada, validada, comprobada y el proceso ya siguió su continuidad. Ejemplos, los mismos: pedidos pendientes, agenda de servicios, inventario disponible, proveedores, entregas programadas, clientes por confirmar, pagos pendientes asociados al pedido. Aquí hay que tener cuidado. No estamos haciendo control financiero, solo estamos registrando información operativa que me ayude a cumplir. La tercera pregunta es, ¿qué evidencia necesito conservar? Hay actividades en donde conviene más guardar evidencia. Por ejemplo, en un servicio técnico eléctrico, ¿dónde me conviene más guardar evidencia? Al finalizar el proceso, donde yo deje registro de que dejé todo funcionando y de que no dejé nada mal hecho, ¿cierto? Otros ejemplos: la foto antes y después, ¿sí? La confirmación de un pedido, es decir, antes de iniciar todo el proceso de la operación, el mensaje de entrega, la lista de chequeo marcada, los registros de materiales usados para poder ir haciendo seguimiento y control del inventario en tiempo real o al menos diario, ¿sí? Si no es en tiempo real, al menos diario. Novedad, novedades reportadas por los clientes o quejas reportadas por los clientes. La evidencia me ayuda a responder mejor cuando hay una duda o un reclamo o cuando hay un reproceso en un paso del proceso, ¿sí? A eso me ayuda, con eso me ayuda tener evidencia, porque con la evidencia puedo saber exactamente o puedo inferir con mayor precisión qué es lo que está pasando y cómo lo puedo solucionar. La cuarta pregunta es, ¿qué herramienta ya se usa o qué herramienta ya sé usar? No es necesario que empecemos, como lo decíamos anteriormente, por la herramienta más avanzada. Hay que empezar por una que yo pueda usar y que yo sepa usar hoy. Si ya sé usar WhatsApp, entonces empecemos por mejorar los conocimientos de WhatsApp y empezar a profundizar en esos conocimientos, empezar a organizar, por ejemplo, los pedidos por un WhatsApp Business o un WhatsApp Premium, y empezar a organizar los pedidos con mensajes, a darles una etiqueta o categorizarlos, a configurar respuestas rápidas, a configurar confirmaciones, ¿sí? Si ya uso un calendario en el celular, puedo organizar las citas en ese calendario. Si ya sé usar cualquier sistema de tablas digitales, Excel, DataSheets o cualquier otra, allí puedo organizar el registro de los pedidos, puedo organizar el registro del inventario. Si tengo un celular a la mano para tomar fotos o videos, pues tengo la herramienta principal que me va a ayudar a solucionar una parte importante del proceso. Entonces, aprendámosla a usar, aprendamos a categorizar, a etiquetar esas fotos, a guardarlas en carpetas, a etiquetar el nombre del cliente en ellas. La mejor herramienta, entonces, efectivamente no es la más sofisticada. La mejor herramienta es la que verdaderamente voy a poder usar, la que verdaderamente sé usar. Y finalmente, ¿quién va a mantener actualizada esa herramienta? Es decir,
Si yo trabajo solo y es mi responsabilidad todo el proceso, yo tengo que asegurarme que la herramienta que estoy escogiendo, pues yo la sepa usar para mantenerla actualizada. Pero si tengo un equipo de trabajo y le voy a delegar, o mejor dicho, el proceso en el que voy a utilizar una herramienta digital está a cargo, bajo la responsabilidad de otro colaborador de mi equipo de trabajo. ¿Qué es lo mínimo que tengo que asegurar? Que esa persona tenga los conocimientos y tenga la capacidad de saber usar esa herramienta y que pueda asegurar por medio de sus conocimientos y de esa capacidad que tiene que la va a mantener actualizada con la rigurosidad que se necesita para poder generar el impacto positivo en la reducción de reprocesos dentro del proceso general que estoy optimizando. Si el registro no me ayuda a tomar decisiones, lo que hace es que se vuelve una carga. Entonces tengo que analizar quién va a registrar, cuándo se va a actualizar, qué se va a anotar, cada cuánto se va a actualizar, qué decisión voy a tomar a partir del registro que se haga allí. Eso es muy importante. Sepamos para qué, cómo y quién va a usar la herramienta. Aquí traemos un ejemplo visual cómo una herramienta simple puede ayudar a reducir errores. Entonces tenemos un antes, en donde todo queda en mensajes sueltos. Los pedidos se pierden cuando todos los mensajes están sueltos, los datos están incompletos. Eso hace que se incrementen los reclamos o los reclamos sean repetitivos, es decir, sobre las mismas situaciones, porque no las atendimos, porque no hay un registro. Entonces, luego metemos una herramienta, incorporamos una herramienta, implementamos una herramienta de registro simple. Es decir, en este caso, una tabla o una lista ordenada con la información. ¿Sí? Puede ser una tabla de Excel o puede ser una lista en algún programa, en alguna aplicación que manejemos en el celular o en el computador. Y entonces, en ese registro simple, podemos meter el cliente, el pedido, la hora, el estado, novedades, responsables, ¿sí? Ya empezamos a hacer un registro y un seguimiento y un control de mucha información que es vital en el momento de tomar pedidos y de hacerles seguimiento. ¿Y esa herramienta qué me va a permitir después? Pues precisamente voy a poder revisar, voy a poder responder y voy a poder mejorar y optimizar mi proceso. Van a haber menos errores, va a haber mayor evidencia, va a haber mejor seguimiento. Esto está totalmente alineado con la primera parte que veíamos en esta sesión, que es la de la calidad, ¿cierto? Porque con esto nos vamos a ayudar a ese ciclo PHBA de la planificación, el hacer, el verificar, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de encontrar ese proceso, esa actividad que mejor se adapte mejor dicho, ese proceso, esa actividad que más necesite esa herramienta digital y vamos a identificar en esta sesión de hoy, por medio de la herramienta que vamos a trabajar, la mejor herramienta para solucionar esa actividad que me está generando alguna problemática. Bien, llegamos nuevamente al final de la sesión y como siempre vamos a dejar una herramienta para su diligenciamiento, una herramienta que me va a ayudar a aplicar todo lo aprendido en esta sesión, todo lo visto, y que va a complementar lo que venimos haciendo desde la primera sesión. En la primera sesión escogimos un proceso, en la segunda sesión identificamos los pasos de ese proceso y realizamos una planeación para toda una semana de ejecución de ese proceso. En la tercera sesión identificamos cuál era mi capacidad real de operación y qué cuellos de botella tenía yo para cumplir con esa capacidad real de operación o para optimizar esa capacidad real de operación. En esta cuarta sesión, entonces, vamos a identificar los puntos de control de calidad, definimos puntos de control de calidad, también
y vamos a identificar una herramienta digital y vamos a implementar una herramienta digital para optimizar esos, esos puntos o esas partes del proceso o esas actividades en las cuales tenemos dificultades y nos pueden atrasar o complejizar nuestro proceso. Así que nuevamente no se trata de simplemente diligenciar el formulario por diligenciarlo, cumplir por cumplir. Recuerden que aquí ustedes están optimizando un proceso desde la sesión uno y que ese proceso debe ser el mismo sobre el que venimos trabajando hasta la sesión de hoy. Se trata de definir entonces la calidad y el registro sencillo con una herramienta digital, en esta herramienta del día de hoy, de la sesión de hoy. Aquí vamos a identificar obviamente el proceso en el que venimos trabajando, qué significa entregar bien en ese proceso, es decir, como se los mencioné en la sesión, cada empresa, cada negocio define para sí qué significa entregar bien, cuáles son los puntos de control donde debo revisar la calidad, qué debo revisar en cada punto, quién va a ser la persona responsable encargada de revisar, qué evidencia va a quedar de esa revisión, qué herramienta voy a usar para hacer el registro, qué falla, qué queja o novedad quiero reducir, cuál es mi objetivo de la implementación de la implementación de las mejoras de calidad y del registro que empiezo a hacer y qué acción voy a aplicar para mejorar ese control. Esos son los objetivos de la herramienta de hoy. Les deseo mucha suerte en la implementación porque ya nos queda solo la quinta sesión para terminar de optimizar todo un proceso desde el inicio hasta el final. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima sesión.